Profe, Sí. es que yo estaba mirando las fechas de los parciales y el primer parcial se cruza con el parcial de operaciones 2. Está estando el mismo día y a la misma hora. Era para ver si se podía cambiar esa fecha. Sí, está para el lunes 10 de mayo, ¿no? Sí, señor, Eh, están el de operaciones y el de control están para al mismo día y a la misma hora. sí. Ok. Sí, lo vamos a mover para el 14, viernes 14. Primer parcial para el viernes 14. Ah, listo, profe. Bueno, ya aquí están viendo el archivo de PowerPoint, ¿cierto? Ana Sí, señor. Fernanda, Sí, ¿sí está señor. viendo el archivo? Sí, señor. Bueno, Ana Fernanda, eh, voy a colocar modo presentación y por favor me comenta qué ve en la diapositiva. Eh, pues la diapositiva se llama clasificación de las variables según control de procesos. Y un Ajá. ¿Qué hay en la diapositiva? esquema que explica lo que ocurre en un proceso. Variables de entrada o de perturbación, variables manipuladas y una salida con variables de salida controladas. Mm, ¿Qué puede decirme sobre esta diapositiva? ¿Qué entienden de la diapositiva? Profe, pues es la manera como de analizar cualquier tipo de proceso. Bueno, Kelly Juliana, mirando la diapositiva, ¿qué le gustaría saber? Pues, profe, más que todo en diseño las vimos y son aquellas que realmente algunas, pues son las que se pueden controlar para que el proceso como tal funcione. Mm, ok, pero ¿qué quiere saber de la diapositiva? ¿Hay algo que no entienda? Pues exactamente cuál variable son cada una de ellas. Por ejemplo, Hablamos acerca de la manipulación de la válvula, que sí, es una variable que se emplea para el control de los procesos y si no estoy mal, son variables, pertenece a las variables de salida o controladas. las variables manipuladas. Por ejemplo, la válvula. Bueno, la válvula como tal aplica la Sí, acción de señor. control, sí. Ujú. Y el flujo que pasa por la válvula corresponde a la variable manipulada. Ok, sí, señor. Sí, es correcto. Em, ¿Qué nota respecto a las flechas de la Las variable perturbación y las otras? ¿Qué nota? que las de perturbación y manipuladas es como tal en la entrada y las variables de salida o controladas es en la salida, en el final del proceso. Por supuesto. ¿Quiénes ingresan al proceso? Las variables de perturbación y las manipuladas. Listo. Joan Sebastián, ¿qué significa que esas variables ingresen al proceso? Bueno, que ingresen como tal, pues primero que son, o sea, yo pienso mucho como en el cálculo uno que uno tenía como las variables de entrada y las de salida. Entonces, ¿qué quiere decir que ingresen al proceso? Pues digamos que de pronto uno las diseña o uno debe prestarles mucha atención, ¿no? No sé cuál sea más relevante, si la de entrada o la manipulada, pero de pronto me parece que las de entrada son como más importantes y las manipuladas me permiten como tal vez controlarlas. Joan Sebastián, de las tres variables, ¿cuáles afectarían el proceso? Para mí, las manipuladas. Pues por el ejemplo de la válvula.
de pronto con las variables manipuladas puedo hacerle pequeños ajustes, optimizar y demás, pienso yo. ¿Y para qué ajustaría con las manipuladas? Em, ¿Para qué? Bueno, en la clase pasada decíamos que era, por ejemplo, para mejorar la seguridad de, por ejemplo, un flujo que de pronto el tubo no está, un ejemplo. Eh, el aumento de la producción, si yo puedo de pronto aumentar hasta cierto punto, no sé, un flujo o un caudal en algún proceso, pues de pronto puedo tener más producto en menos tiempo y de alguna manera pues podría asegurar la calidad, pues cumpliendo como los parámetros, ajustando esa variable, ¿no? Ok, Lizeth, Tatiana, ¿cuál de las dos variables afectan más al proceso? ¿Las variables de perturbación o las manipuladas? Las manipuladas en mi forma de ver, ¿Por por lo qué? mismo que decía el compañero Sebastián. Pero dilo con tus palabras. O sea, digamos, como yo puedo manejar esas variables, esas me pueden llegar a cambiar o afectar algo en las de entrada. Es decir, que las variables de entrada se ven afectadas, ¿es lo que le entendí? Sí, por las manipuladas, Por al las entrar al proceso. manipuladas. Pero note que la flecha de las variables manipuladas no va hacia las de entrada, es decir, no las afecta. Ok. ¿A quién está afectando las O sea, manipuladas? dentro del proceso. ¿Las manipuladas afectan a quién? No, es al proceso. En eso Al sí tiene razón. proceso. Al proceso, sí, va directo a la flecha al proceso. Ok. María Andrea, Sí, profe. María Andrea, ¿por qué cree que las variables de entrada se denominan también de perturbación? Porque estas pueden, como son las que, o sea, las principales variables de alguna manera, afectan todo el proceso desde un inicio. ¿Y las manipuladas no lo afectarían? Sí, pero las variables manipuladas, o sea, también afectan al proceso, pero según lo que vimos en la clase pasada, me quedó muy relacionado como lo del set point. Es decir, que ¿para qué utilizaría las manipuladas? Para controlar la perturbación. Daniela, la que se controla es la variable de salida. Las perturbaciones como tal, es posible, ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, que se pueden mitigar. No veo el cursor, caray. ¿Dónde está? Ya un momento. Bueno, Laura Valentina. Señor, Laura Valentina, ¿para qué utilizaría las variables manipuladas? ¿O cuál es la diferencia primordial entre una variable manipulada y una variable de entrada o de perturbación? pues creería que es para controlar las variables de salida y pues digamos que las manipuladas nosotros ya sabríamos cómo podrían entrar en el proceso, mientras que las de entrada ya es como venga o algo así. ¿A qué se refiere como venga? Digamos que entran como a una temperatura o condiciones condiciones de temperatura que nosotros como que
digamos, no tenemos controladas en ese momento, sino que de pronto ya se controlan con las otras variables. Por favor, repite de nuevo, no la entendí la anterior. Que por lo menos, digamos, las variables de entrada pueden estar a unas temperaturas o a ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, digamos que ya en medio del proceso, como las que vamos a controlar son las salidas, pues en medio de ese proceso ya entre tanto las variables de entrada como las manipuladas, pues ya van a ser como su conjunto y va a ser lo que queremos, o sea, ya va a salir lo que deseamos. ¿Con cuáles variables? Con las de entrada y las manipuladas. ¿Pero harían lo mismo? ¿Cómo así? Sí, porque si se dice que con las de entrada y las manipuladas vamos a lograr que se controle el proceso, entonces están haciendo lo mismo. Deberíamos llamarle igual, ¿no? Bueno, pues no. Pues es que veo que todos están hablando como de cosas que ya explicaron la clase pasada y pues yo no pude asistir el miércoles. Entonces estoy ahí como intentando. No se afane, Laura. Ok. César. Sí, profe. César, ¿por qué cree que están aparte las variables de entrada o de perturbación y las variables manipuladas? Pues, profe, yo creo que el proceso comienza con unas variables, entran en unas variables naturales, ¿no? O sea, como que originarias del proceso. Y las manipuladas ya son las que podemos controlar, las que podemos manipularlas, como dice, al gusto de uno o a la necesidad del proceso. César, si son manipuladas, no son controladas. Son diferentes. La variable controlada es una variable que sale del proceso. Ah, listo, profe. La variable manipulada, como usted lo dice, la podemos nosotros fijar. Cuando estamos al frente de un proceso, se pueden fijar esas variables manipuladas. César, ¿eso no pasa con las de entrada o perturbación, que se puedan fijar? Profe, disculpe, no lo escuché bien, me repite. Por supuesto. Usted comenta que las variables manipuladas son las que se pueden establecer en determinado valor. ¿Eso no pasaría con las variables de entrada o de perturbación? Profe, qué pena, es que lo escucho entrecortado. ¿Me puede repetir de nuevo, por favor? Sí. Las variables manipuladas se comenta que son las que se pueden fijar en determinado valor, las que se manipulan. ¿Eso mismo no pasa con las variables de entrada? Me está preguntando, profe, que las variables manipuladas no pasan lo mismo con las de perturbación o entrada, debido a Sí, que sí. Sí, por eso. ¿No sería lo mismo? ¿O en qué se diferencian? las de pronto las de entrada o perturbación vienen como digamos, las de entrada o perturbación vienen alteradas, no sé, o sea, vienen dependiendo de dónde vengan, de si vienen, depende del flujo, ¿no? Si, ¿qué digo? Depende, o sea, vienen variables como uno no las quiere, o sea, vienen alteradas, por decirlo así. Y las manipuladas, pues, es como uno las necesite. Ok, bueno, César se está acercando. María Camila, ¿escuchó lo que comentó César? César Chacón. Sí, señor. ¿Qué comentó César? Es que me enredé con lo que él dijo. No. Bueno, pero ¿qué entendió?
Pues, profe, es que yo lo que entiendo de eso es que las manipuladas, bueno, uno las puede modificar para, o sea, uno lo puede controlar para que, digamos, si es la temperatura o las variables que sean, se acerquen al set point, por así decirlo. María Y Camila, la, si son manipuladas, no son controladas, no se pueden controlar. Las que se controlan son de salida, no de entrada. De pronto a lo que se refiere es que las variables manipuladas se pueden establecer en determinado valor. María Camila, ¿cómo, profe? que de pronto a lo que se refiere es que las variables manipuladas se pueden establecer en determinado valor. O sea, ¿A eso uno se las- refiere? María, Sí, profe, es que estoy enredada con todas estas variables. ese es el objetivo, María, no se afane. César David, comente lo que dijo en el chat. Sí, profe, pues lo que estaba, he dado a entender con los compañeros de su merced es que las variables manipuladas pues van a ser las que controlen o corrijan esas variables de entrada, como llamadas perturbaciones. Eso es lo que he entendido. Son las que aplican la acción de control, Sí, señor, las que hacen la corrección. la corrección en el proceso, ok. ¿Y las de perturbación? Pues esas siglas son las que, o sea, pues no sabemos cómo van a cambiar, por eso así. Ok, ¿y cuál sería el efecto de las variables de perturbación o de entrada? ¿Me puede aclarar un poco la pregunta, profe? Sí, ¿qué hacen las variables de perturbación o de entrada? Esas son las que van a ser la principal fuente de ingreso al proceso, como los hablando reactivos, algo así, podría decirse. ¿Ingreso en qué sentido? O sea, como las que van a, o sea, como de que van a entrar al proceso a hacer su debida labor de reaccionar o hacer un proceso. Y de acuerdo a las variables manipuladas, que son las que nosotros manipulamos, corregimos, digamos, cuando hay una acción no deseada. Entonces, ¿las variables de perturbación van a alterar el proceso? Sí, si no son controladas de una manera, sí. No, ellas no se controlan. O sea, ¿Se corrigen? alterarían pues el proceso ya controlado, ¿no? Ellas alteran el proceso, sí, controlado, exacto. El proceso se encuentra, digamos, operando en estado estacionario en el set point. La variable de salida está en su set point. Y las variables de entrada, pues, tienen el cometido de alterar el orden normal del proceso. Como comenta César David Navas, no es posible determinar cómo va a cambiar una perturbación, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, cuando nosotros estamos en nuestros hogares, no sabemos a qué hora va a haber un pico de electricidad o a qué hora se va a ir la electricidad, ¿no? Eso es una perturbación. Y no es posible determinar cómo va a cambiar una perturbación, ¿sí? Entonces, la diferencia está en que las dos son de entrada, sin embargo, las de perturbación alteran el proceso. Es decir, que la variable de salida se aleja del set point debido a la acción de las variables de entrada o perturbación, mientras que las variables manipuladas son utilizadas para que la variable de salida vuelva a su set point. Las variables manipuladas también alteran el proceso. Sin embargo, cuando se manipula una variable, el objetivo es que el proceso compense la alteración que
imprimió la variable de entrada, de tal manera que la variable de salida o controlada vuelva a su set point. Eliana y Dayana. Señor, profe, qué pena, ¿podría repetir un momentico lo de las variables manipuladas? O sea, Sí, eso era hace lo que que le iba a vuelva. decir. Pero no se afane que Jefferson le va a repetir. Jefferson, ¿puede parafrasear lo que dije? No, profe, pero se estaba preguntando eso, que si podría volver a repetir. No me quedó claro. O sea, es que solo estaba terminando de captar la idea de la de perturbación y ahí solo alcancé la parte donde que hace que las variables manipuladas hacen que el proceso vuelva al set point. Pero hasta Sí, ahí sí. llegué. Hasta Sí, ahí sí. llegué. Sí, eso fue lo que dije. Las variables manipuladas, el cometido es que son establecidas en determinado valor, ¿sí? O son cambiadas con el objetivo de que el proceso corrija la alteración a la que fue sometido por las variables de entrada o perturbación. Corrija en el sentido de que la variable de salida o controlada vuelva a su set point. ¿Más claro, Dayana? Sí, profe, muchas gracias. ¿Qué entendió, Dayana? ¿Cuál? ¿El de ahorita? Sí, sí. Voy. Pues que las variables manipuladas son aquellas que, pues, que se cambian para poder corregir a la variable de salida y pues el proceso vuelva a estar en el set point o controlado. Bueno, Dayana, las variables manipuladas no modifican las de perturbación, no las ¿No? modifican. Lo que modifica es al proceso, Ah, ok. ¿sí? Las variables de entrada o de perturbación alteran el proceso, mientras que las variables manipuladas, ¿sí?, vuelven el proceso a su set point. Listo. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Qué Sí. le corregí, Dayana? Que las variables manipuladas alteran ese proceso para ¿qué? Alteran el proceso para que pues este se acerque al set point. Sí. ¿Y quién hizo que se alejara del set point? Las variables de perturbación. Ok, las variables de perturbación. Jefferson, ¿entendió? ¿Jefferson? Sí, sí, señor. ¿Qué entendió Jefferson? Pues que las alteraciones generadas por la variable de perturbación son, por así decirlo, corregidas por las variables manipuladas para volver al set point. Sí, correcto. ¿Quién vuelve al set point? El proceso o las variables de salida. Correcto, las variables de salida del proceso. Note que las variables de salida son el resultado de un cambio en el proceso, ¿no? Son el resultado de un cambio. Bueno, les comentaba que... ¿Profe? ¿Sí? Qué pena, es que me quedó una duda. Usted había dicho anteriormente que las perturbaciones se pueden mitigar, pero no controlar. Ahí es que no entiendo esa parte. O sea, no controlar, ¿cómo así? Sí, ya en un momento lo voy a aclarar con la siguiente diapositiva. Ah, vale, listo, listo. Gracias. Bueno, les comentaba que la variable de entrada de perturbación no es posible saber a priori cómo van a cambiar. ¿Sí? Digamos, las variables de perturbación pueden cambiar porque hayan cambios bruscos de energía, de suministro de energía, ¿sí? Entonces una bomba puede aumentar rápidamente sus revoluciones y altera el flujo que va entrando. También, por ejemplo, hay fallas humanas en todo proceso y, por ejemplo, un operario aguas arriba
realizó una operación y la concentración del flujo aumentó. ¿Sí? También eventos de seguridad hacen que las temperaturas se modifiquen en la entrada. Pero ese es una cosa que no se puede predecir, el cambio de las variables de entrada o perturbación. Entonces, ¿cómo estudiamos a nivel académico? En este ámbito, nosotros establecemos unas perturbaciones, o lo que vamos a hacer corresponde a definir unas clases de perturbaciones ya estándar que vimos en la clase anterior y que Natalia Villate nos va a comentar cuáles perturbaciones fueron las que vimos. Natalia. Natalia se fue. ¿Va a comer Natalia ahora? Bueno, escuchemos a Harold. Harold, ¿cuáles perturbaciones vimos la sesión anterior? Harold. Harold. Ah, caray. Problemas de audio. Bueno, Sí, profe, qué pena, no le escuchaba bien. sí, Harold, ¿cuáles perturbaciones vimos la clase anterior? ¿Recuerda la prueba diagnóstica? Harold. Profe, sí, profe, qué pena, la verdad no recuerdo. ¿No recuerda? Bueno, creo que Valentina le va a recordar. ¿Valentina? Valentina. Profe, no recuerdo. Bueno, Dayana Alejandra. Profe, tampoco recuerdo. Tampoco recuerda. Silvia Fernanda. Silvia. Aquí, profe. Estoy mirando mis apuntes y tampoco. No, bueno, No sé consideremos si que... serán, Sí, sí. como decía ahorita, cambios de energías o cambios en los flujos. Sí, claro. Ah, ok. Les voy a recordar, consideren que el eje X es el tiempo. Esa es la variable independiente en control. Y el eje vertical es la perturbación. ¿Listo? El control clásico inicia o establece que para tiempos iguales a 0 se presenta la perturbación. Luego, para tiempos menores que 0, el sistema se encontraba en estado estacionario. El sistema con la perturbación se encontraba en estado estacionario, es decir, la variable de entrada se encontraba en determinado valor, como dice esta figura. Y para el tiempo igual a 0, esa variable experimentó un cambio instantáneo, que hizo que aumentara su valor. Y después de tiempo 0 aumentó su valor y se mantuvo en ese valor. ¿Recuerdan cómo se llama esta clase de perturbación? ¿Escalón unitario? Joan Sebastián, escalón, sí, correcto, escalón. Pero para que sea unitario, el cambio que experimenta debe ser de 1. Es decir, si en estado estacionario, es decir, para tiempos menores que 0, el flujo se encontraba en 15 galones por minuto y sufrió una perturbación tipo escalón unitario positivo, eso quiere decir que el flujo aumentó a 16 galones por minuto y se mantuvo en 16. ¿Valentina? Sí, profe. En ese sentido, ¿qué significa una perturbación tipo escalón unitaria negativa? Valentina. Profe,
perturbación se ve reflejada, digamos, en la parte de la variable controlada, ¿no? Sí, por supuesto, pero por ahora estamos mirando es la forma de la perturbación. La O forma sea, que si es tiene. negativa. Sí, sí, ¿qué forma tiene si es una perturbación escalón unitario negativo? Valentina. Bueno. María Camila, ¿qué forma tendría? María Camila. Sí, profe. Si es una perturbación tipo escalón unitario negativo y el proceso en estado sostenido, la variable entrada, el flujo, presentaba un valor de 15 galones por minuto y experimentó en el tiempo cero una perturbación escalón unitaria negativa, ¿qué valor tomó después de tiempo igual a cero? María Andrea. Sí, profe. ¿Responde la pregunta? Pues yo creo que después de pasado el tiempo, esa nueva alteración se dio una implicación, se alcanzó de pronto el set point. No, no estamos hablando de la variable de salida. Estamos hablando de la forma de la perturbación. La pregunta es la variable de entrada de perturbación es el flujo que ingresa al proceso. En estado estacionario, es decir, para tiempos menores que cero, el flujo tenía un valor de 15 galones por minuto. Para el tiempo igual a cero, el flujo experimentó una perturbación escalón unitaria negativa. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué valor toma el flujo después del tiempo cero o para tiempos mayores que cero? Profe, se reduce. Se reduce, sí. ¿En cuánto se reduce? En una unidad. En una unidad, por supuesto. Es decir, ¿cuánto valdría? Si estaba en 15, para tiempo 14, profe. 14, por supuesto. 14. ¿Sí? Sí, Ana Fernanda entraría menos, ¿sí? 14, sí. Joan Sebastián, sí. 14 galones por minuto. Sí, César David tendría una discontinuidad hacia abajo. Ok. Bueno, esa es la que se denomina escalón unitario. Positivo si aumenta, negativo si disminuye. Pero también hay cambios que no necesariamente son unitarios. Entonces lo llamamos sencillamente escalón. Escalón positivo o escalón negativo. Ana Fernanda. Sí, señor. Ana Fernanda, para tiempos menores que cero, es decir, cuando el sistema se encontraba en el estado estacionario inicial o en el set point, la temperatura del flujo de entrada correspondía a 50 grados centígrados. Si para tiempos mayores que cero la temperatura del sistema experimentó una perturbación tipo escalón positivo de 10 grados, ¿qué valor tendrá la temperatura para tiempos mayores que cero? La inicial, ¿cuánto fue que me dijiste? Aumentó una perturbación positiva de 10 grados. La Pero del estado estacionario, 50. sí, sería 60, ¿no? Sí, correcto, 60, sí. 60 grados centígrados. Ok. Bien, esa es una perturbación que es muy utilizada a nivel académico, que la vamos a utilizar nosotros con el objetivo de determinar cómo cambian los procesos ante esta perturbación.
Desde luego, en los procesos industriales no sabemos cómo va a cambiar. Sin embargo, cuando utilizamos esta perturbación es posible prever o definir qué respuesta va a tener el sistema. Y con eso es posible también que los controladores que tienen diferentes sistemas de predicción puedan modificar las variables manipuladas de tal forma que se corrija la alteración que sufrió el sistema. Entonces vamos a estudiar con la perturbación tipo escalón. Es la más simple, pero puede conducir al análisis del sistema. Dice Tatiana. Sí, profe. ¿Por qué vamos a estudiar o vamos a analizar los sistemas con una perturbación escalón? Con el fin de, nos decías que para prever qué le puede llegar a ocurrir en el sistema. Sí, cómo puede responder el sistema, por supuesto. Eso pasa en los sistemas industriales. Esa perturbación. ¿Lisette? Sí, profe. Sí. Bueno, en general no sabemos qué perturbación va a tener un proceso. ¿Sí? Pero pues nos decías que o sea, la idea de dicha perturbación es para preverla, ¿no? Sí, por supuesto. A nivel académico, a nivel del modelo matemático, definimos esa perturbación y es posible determinar qué clase de respuesta va a tener el sistema. ¿Sí? Sin embargo, pues a nivel industrial, en operación industrial, no es posible prever. Ah, ok. ¿Sí? Es diferente. Lo que se hace a nivel industrial o a nivel piloto, podríamos establecer una perturbación escalón provocada, ¿sí? Provocada a propósito, ¿sí? Y determinar cuál es la forma de la salida o la forma de respuesta que tiene el proceso. Pero a nivel ya operativo, pues no es posible determinar qué perturbación va a sufrir. Ah, ok. Bueno. Noten que las variables de salida controladas son el resultado del efecto que tienen las variables de perturbación y la variable manipulada sobre el sistema. ¿Sí? Existen también unas variables que son intermedias, que las vamos a ver más adelante, que son variables de salida, pero también son variables de entrada para otro fenómeno que esté sucediendo en el proceso. De ahí es donde salen los procesos que se denominan interactivos y no interactivos. Bueno, pero eso lo voy a aclarar más adelante. Miremos ahora lo referente a las clases de control que tenemos. En la diapositiva muestro la misma imagen, proceso, y tenemos variables de entrada, perturbación y variables manipuladas. ¿Listo? Manifestábamos en la diapositiva anterior que las variables manipuladas son cambiadas a propósito o son establecidas de acuerdo a cierto criterio. Joan Sebastián, ¿puede decirnos para qué se establecen o cambian las variables manipuladas? Sí, bueno, estaba incluso leyendo, o sea, las variables manipuladas se cambian para cambiar las variables de salida, ¿no? Pero no sé si me quería preguntar otra cosa. Sí, eso era, sí. Ajá.
Bien, entonces, ¿cómo sabríamos que cambió la variable de salida? Con algún medidor, ¿no? O sea, con algún sensor o algo así. Sí, por supuesto. Entonces se utiliza un sensor y ese sensor emite la señal al controlador que compara y acá la variable manipulada se mueve debido a una válvula que hay en el flujo, ¿cierto? Voy aquí a dibujar los elementos de control. Ya aquí con otro color, aquí tenemos el sensor, aquí tengo el controlador. Listo. Entonces, aquí ya he formado un lazo que se llama lazo cerrado de control y pertenece al tipo control feedback. Se denomina feedback o realimentación. En ciertos textos de escritura latina, de escritura española, se le denomina retroalimentación. Yo prefiero llamarlo por realimentación, ya que retro significa que se devuelve por la misma vía. Pero aquí no estamos devolviendo la señal por la misma vía, por eso lo llamo realimentación. Entonces, el control feedback o por realimentación mide la variable controlada o de salida y emite esa medición al controlador. El controlador, recuerden que el controlador compara y decide cómo mover el elemento final de control, que en la mayoría de los casos es una válvula, cuando la variable manipulada es un flujo. Existen algunos casos en donde la variable manipulada es una corriente eléctrica. Por ejemplo, cuando tenemos una chaqueta de calentamiento por resistencia eléctrica. Entonces ahí la variable manipulada correspondería a un rheóstato que va a fijar la cantidad de corriente que va a pasar por la resistencia eléctrica. Pero en la mayoría de los casos es una válvula, un flujo, ¿sí? De hecho, pues es mucho más costoso calentar con resistencia eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, el consumo de energía de una plancha supera los 1000 kWh, ¿sí? En los hogares, ¿no? Son los que más consumen energía. A nivel industrial se evita aplicar calentamiento por resistencia eléctrica debido a los costos. Bien, entonces noten que se ha formado algo cerrado, por eso se denomina lazo cerrado. Mire, información está cerrada. El sistema es monitoreado, en el control feedback se monitorea o se mide, se censa la variable controlada y cuando se detecta que ha cambiado la variable controlada, el error que llega al controlador pues es diferente de ese y el controlador decide cómo cambiar la variable manipulada, es decir, aperturar o cerrar la válvula de tal forma que la influencia, ¿sí?, de la variable entrada es mitigada por esa variable manipulada. ¿Sí? La alteración que provocó la variable entrada en el proceso, ¿sí?, es mitigada y esto se realiza en cada instante. Luego el controlador está moviendo en cada instante la válvula hasta que la variable controlada llega al set point o se acerca suficientemente al set point. A ver, aquí por aquí. Hyson. Hyson. Sí, profe. Hyson, ¿puede explicarnos cómo funciona el control feedback? O sea, para que no se obtenga lo que se desea. En términos generales, ¿cómo funciona el control feedback?
No tengo muy claro. ¿Qué entendió de lo que expliqué? Muy poco. De lo poco que entendió, ¿qué fue lo que entendió? Pues que del sensor, ¿sí? Nos permite como tener una idea de qué variables se quiere cambiar para alcanzar el set point. La variable que cambia es, o que se manipula, es un flujo, ¿no? Sí. La variable manipulada. Ajá. ¿Cuándo se manipula esa variable? ¿Cuándo se cambia esa variable, Jason? Esa parte es la que me quedó. Cuando no es igual a la a la del set point. ¿Quién no es igual a la del set point? ¿O qué no es igual a la? ¿Sí, Jason? Sí, cuando la variable, o sea, la perturbación no es igual o sea, la variable de salida no es igual al set point. Correcto. Cuando la variable de salida cambia, ¿cierto? ¿Y qué elementos se tiene en el lazo de control? El sensor y ya me olvidó. ¿El cerebro del lazo de control cuál es? ¿Quién es? Es no sé, profe, es capaz. ¿Quién es el que controla? El controlador. Ajá, el controlador, por supuesto. Ok, entonces el controlador define cómo se apertura o se cierra una válvula, ¿cierto? Porque en la mayoría de los casos el control se ejerce por medio de un flujo. ¿Listo? Bueno, Jason, ahora le voy a hacer esta pregunta. Si no cambia la variable controlada, si está en todo momento en su set point, la válvula de la variable manipulada es accionada. No. ¿Cuándo se acciona? Cuando no es igual. O sea, cuando no se mantiene constante la variable de salida. Es decir, cuando hay un error. ¿Sí? Por eso, este control feedback recibe otro nombre que es control de tipo correctivo. Camila Ferranda. Sí, profe. Camila Ferranda, ¿por qué el control feedback se denomina también correctivo? Pues me imagino que como nos decía cuando nos explicaba lo de las variables manipuladas, lo que hacen es un control sobre esa perturbación que generaron las variables de entrada. Bueno, el control no se aplica sobre la perturbación, sino se aplica sobre la variable de salida. Porque ella es la que se desea que se mantenga en cierto set point. ¿Sí? Pero la pregunta es por qué se le denomina al control feedback, se le denomina como control correctivo. Podría ser porque, bueno, según lo que nos explicaba, lo que detecta es un error. Sí. Cuando detecta el error, el controlador se envía la información al controlador y el controlador pues corrige ese error. Sí, correcto. Es decir que la variable de salida fue afectada, ¿no? Fue ya afectada, es decir, que la perturbación entró en el proceso, hizo estragos y la variable de salida cambió. Por eso se corrige. Porque ya no se pudo evitar que la perturbación entrara, ¿cierto? ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, iba a decir eso, que en este caso, pues ya cuando el controlador detecta, ya es algo tarde porque ya lo que ha cambiado en el proceso tiene que volverse a
modificar para que vuelva a su estado original o el estado que se desea. Sí, por supuesto, Kelly. Kelly, en ese sentido, ¿sería deseable también actuar sobre la perturbación? Actuar sobre la perturbación. Buena Sí. pregunta. Sí. Pues dependiendo. ¿No le Sí, gustaría, por ejemplo? pues, profe, es que actuar sobre la perturbación sí es algo que fácilmente se pueda modificar, sí. Por ejemplo, que se detecte que el flujo aumentó, entonces se cierre la misma válvula de la perturbación Sí, señor. y así se evita que la perturbación ingrese al proceso. Pero en otros casos, por ejemplo, que de pronto haya, pues son casos extremos, ¿no? Pero como una fuga o haya un proceso de corrosión, sería más complicado, ¿cierto? Bueno, más que casos extremos, son casos ideales, que la variable de entrada de perturbación se mitigue antes de que ingrese al proceso, se mitigue completamente. Pero sí, sí, claro, en eso se basa el control feed forward, que ya no es correctivo, sino es la otra clase de control. ¿Cuál sería, Kelly? El control Preventivo. correcto, sí, control, no veo. Así. Control preventivo, exacto. Al control feed forward se le llama preventivo, porque actúa sobre la perturbación, actúa para mitigar la perturbación. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Voy aquí a explicar. Primero voy a ampliar un poco más esta línea y de entrada. ¿Sí? Esta es la línea de entrada, digamos acá. El control feed forward o por adelanto, que también se le llama por adelanto o preventivo, establece un sensor sobre un punto en la perturbación que se quiere modificar, usualmente un flujo, y como detecta que se salió del rango, se salió del set point deseado, entonces es el control feed forward lo que hace es cerrar la válvula. ¿Sí? Y en el caso de que aguas arriba se aumente ese flujo. Desde luego, este control también debe tener un sensor, que son los elementos del lazo de control. Debe tener un sensor, ¿sí? Acá debe tener un controlador y detecta y cierra antes de que la perturbación ingrese al proceso. Es un control de tipo preventivo. Sin embargo, de manera ideal, pues se podría cerrar la válvula instantáneamente y evitar que la perturbación ingrese. Por otra parte, a nivel industrial no es posible que toda la perturbación se cancele. La perturbación se mitiga, pero alcanza a ingresar perturbación al proceso, ¿sí? Debido a los tiempos de cerrado y apertura de las válvulas, ¿sí? Debido también a las mismas características tácitas de una perturbación que no se sabe cómo va a cambiar. ¿Sí? Puede ser que en un momento haya aumentado, entonces el lazo de control feed forward cierre la válvula, pero al momento siguiente ya este flujo se haya reducido. Entonces tiene que volver a abrir la válvula. ¿Sí? Eso hace pues que no sea, digamos, anulada completamente la variable de entrada o perturbación, pero sí se mitigue, ¿sí? O sea, es decir, que no ingresa con todo el cambio con el que venía. María Andrea. Sí, profesor. ¿Qué cree que le voy a preguntar, María Andrea? ¿Cómo afectan las variables de salida? No, le iba a preguntar que dónde estaba, que se escuchan guarazapitos.
Profe, lo que pasa es que yo vivo como antecitos de Curos, o sea, como en Qué un, chévere. sí, es como campo, Ajá. entonces pues hay un montón de sapitos y de todo. Qué chévere, bueno. Sí, sí, por Sí. supuesto, le iba a preguntar o le iba a solicitar que parafrasee lo que hace el control feed forward. Bueno, el feed forward lo que hace es en la corriente de perturbación, en esa misma corriente tiene un sensor y un controlador que va midiendo la perturbación y dependiendo de lo que marque, si hay un error o si hay algo en el sensor, el controlador decide si abrir o cerrar la válvula. Entonces, como dice el nombre, preventivo, o sea, desde la corriente de entrada. Una pregunta, María Andrea, ¿la perturbación se cancela completamente con ese control? No, yo creo que no. ¿Por qué cree que no? Porque en dado caso supongamos que la variable de entrada o bueno, de perturbación sea la corriente de alimentación, no se puede dejar de alimentar el sistema pues todo el tiempo. Bueno, pero el sistema está operando su set point, quiere decir que la corriente de entrada tiene un valor establecido, ¿no? Sí. Y si el sensor detecta que aumentó el flujo, ¿qué haría el controlador con la válvula? Cerrarla parcialmente. Sí, por supuesto, cerrarla parcialmente, sí. Pero recuerde que no es posible determinar cómo va a cambiar una perturbación. Adicionalmente, los tiempos de apertura y cierre de una válvula, pues no es automático, ¿no? Sino que se demora un poco. Hay un tiempo, ¿sí?, que se demora en llegar hasta la posición que se desea. Y eso hace, junto con los cambios imprevistos de la perturbación, eso hace que no se cancele completamente una perturbación. Sí se mitiga, ¿sí? Pero no se cancela completamente. María Camila. Profe, ¿será que puede repetir un momentico lo de por qué es que no se cancela completamente? Con mucho gusto, ya, a ver, ¿a quién le decimos que parafrasee? Laura Valentina le puede responder la pregunta a María Camila. No, profe, la verdad es que no te entendí este pedacito. Ay, Laura Valentina. Cuando no entienda, me pregunta yo. Bueno, sí, señor, estoy esperando que alguien me conteste. Listo. Daniela, Alejandra, por favor, parafrasea. ¿Cuál, profe? ¿El del feedword? Sí, porque la pregunta de María Camila es por qué el control feed forward, siendo preventivo, no anula completamente la perturbación, sino que la mitiga. Pues es que nosotros ya habíamos dicho previamente que no podríamos, o sea, manejar la perturbación, solamente la podríamos mitigar y no como tal anular. Pero es que no recuerdo, no sé cómo explicarlo. Sí, hay dos razones principales. ¿Alguien las escuchó? ¿Tatiana la escuchó? Dice Tatiana. Profe, pues una cosa que lo que decía era que no se sabe cómo va a cambiar la perturbación y lo otro es que al cerrar o al abrir la válvula, pues eso se toma un tiempito, o sea, eso no es de one, entonces por eso es que se dice que esos cambios imprevistos no hacen que se cancele completamente la perturbación. Ok, sí. Luego, la perturbación se mitiga, pero no se cancela. Entonces alcanza a entrar, Exactamente, sí. ¿sí? Dice Tatiana, alcanza a entrar perturbación al proceso.
Bueno, en ese sentido, ¿cuál de los dos controles, el correctivo o el preventivo, puede conducir a que la variable controlada regrese a su set point después de que suceda una perturbación? Correctivo. ¿Por qué dice César David Navas, sí, Navas, que es el correctivo? Porque él al medir la variable controlada, o sea, él detecta el cambio y de una vez decide y actúa para corregir eso y llegar al set point. Ok, correcto. César David ha mencionado algo clave, que es que el control feedback está midiendo la variable controlada y deja de actuar cuando la variable controlada vuelve a su set point. También se puede decir que el proceso vuelve a su set point. Ahora, Dayana Campo. Dayana. ¿Se va a comer, Dayana? Un momento, profe. ¿Está comiendo? Ya, profe, qué pena. ¿Ya terminó de comer? No, es que tenía los audífonos. Ok, bueno. Entonces, César David dice que el control correctivo es el que puede conducir a la variable controlada al set point. La pregunta, Dayana, ¿es el preventivo no haría eso? ¿No podría, ya que mitiga la perturbación, no hace que la variable controlada vuelva a su set point? Uy, Ajá. pues también, ¿no? Porque se supone que pues bueno, pues no, porque usted dijo que toda la perturbación no puede ser mitigada. Entonces va a haber una perturbación que pase y pues ya pues el proceso no está pues estable. Sí, por supuesto. ¿Qué hace, Dayana, qué hace que en el control feedback o correctivo o por realimentación el Sí. proceso sí alcance o esté cerca a su set point Eh, después de que... Sí, sí. Pues porque ¿cómo era que se llama? El controlador, bueno, pues emite la señal para ver si está pues en el punto o no. Entonces, pues él al detectar que pues hay una alteración, cambia la válvula ¿Una alteración en qué? en el proceso. En el proceso. ¿En qué parte del proceso? ¿En qué variable del proceso? En las de salida. En la variable de salida. Correcto. Es decir, que el control feedback, por el hecho de medir la variable controlada, ¿sí?, puede conducir el proceso de vuelta a su set point. Fíjense que el control de tipo feed forward o preventivo o por adelanto, que también se llama, no está midiendo esta variable controlada, no la mide. Con lo cual, este control solito no puede hacer que el proceso vuelva a su set point. Lo ideal es que una empresa tenga de los dos tipos de controladores, debido a que solo el feedback en ciertos casos se puede demorar mucho, ¿sí? Ese tiempo en que se demora en regresar el proceso al set point significa pérdida de material, por ejemplo, que no sale con las características adecuadas, o alteraciones aguas abajo en otros equipos. Mientras que si se combina el control preventivo o por adelanto o feed forward, que también se llama, con el feedback, entonces lo que hace el feed forward es mitigar la perturbación, ¿sí?, disminuye ese impacto, y el control feedback puede actuar de manera más rápida, más eficiente. Jefferson. Jefferson. Sí, señor. Jefferson, ¿puede parafrasear lo que dije?
pues que es ideal que en una planta haya ambos tipos de controladores, ya que si se utiliza solo el feedback, solo se demora mucho en sí mismo. Entonces, al tener ambos, el feed forward lo que hace es mitigar y de esa manera el feedback trabaja de manera más rápida para controlar el proceso. Bien, debo ampliar lo que dice Jefferson. Pues depende de cada proceso, ¿no? Hay procesos en donde el feedback puede responder rápido y solo el feedback, pues, es suficiente, pero hay otros procesos, ¿sí? Que requieren que responden lentamente, requieren de una combinación para que no se demore tanto el control feedback en que el proceso vuelva al set point. Claro que depende de las capacidades económicas de la industria, también depende de la coordinación o de la gerencia, si quieren invertir en ese tipo de control para mejorar o no. Recuerden que la variable más importante a nivel industrial pues no es ni la temperatura, ni es la presión, ni es la concentración. La variable más importante es el dinero. Pues depende de la capacidad económica y por supuesto, de la disposición de las directivas. Bueno, ¿quién no ha hablado, Ala? ¿Natalia ya regresó? ¿Natalia Villate? ¿Natalia? ¿Silvia Fernanda ya habló? Sí, señor, pero si me va Bueno, a no importa, preguntar. Silvia. No importa, Silvia Fernanda, vuelve a hablar. Bueno. Silvia Fernanda, ¿puede por favor resumir el contenido y lo que se habló en esta diapositiva? Bueno, entonces el control feedback es correctivo, ya que ayuda a corregir cuando las variables de salida no están en el set point, entonces corrige como el error que hay ahí. Y con el control feed forward se mitigan en cierto modo las perturbaciones para ayudar que también en el proceso llegue al set point. Y que también según el proceso a nivel industrial se usan los dos dependiendo del proceso para para mejorar el proceso. No sé si ha sido muy resumido. Bueno, ahí debo aclarar, Silvia, que el feed forward no conduce al set point, porque Ok. sí, él actúa sobre la perturbación, mide la perturbación, actúa sobre la perturbación. En ningún momento está midiendo la variable de salida controlada. Entonces no es posible que él conduzca el proceso al set point, pero sí mitiga la perturbación, no la anula, la mitiga, y de esa manera pues puede llevar a un mejor desempeño la aplicación del control feedback. Bueno, Dayana Alejandra. Dayana Alejandra. ¿No ha regresado Dayana Alejandra? Kelly Juliana, ¿quisiera agregar algo? No, profe. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta, aclaración? ¿Qué tan costoso es mantener los dos
los dos controles en un mismo proceso, profe. Bueno, en ese sentido, pues no podría responderle, no tengo datos actualizados, pero sí lo del control feed forward, pues tiene unos costos apreciables debido a la forma de instalación que tiene sobre la línea, a las válvulas que necesitan, ¿sí? Y las casas que lo venden, pues usualmente aportan a los controladores, aportan, digamos, los programas de sintonización. En líneas pequeñas, en planta piloto, que se tienen flujos pequeños y dimensiones pequeñas, pues los costos no son elevados, ¿sí? Digamos, podemos conseguirlo en diferentes partes del mercado regional, pero ya cuando crece en tamaño el proceso, también se incrementan los costos y ya esos controladores pues los venden ya casas multinacionales y hay que solicitarlos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Yo podría llegar a decir que el control feed forward es como un control de emergencia y el feedback es de uso como cotidiano en el proceso. Pues los dos son cotidianos. No es de emergencia ya que actúa en todo momento. El de emergencia, digamos, una válvula de emergencia es aquella que solamente actúa cuando se sobrepresiona o cuando pasa algo extraordinario, ¿no? La clasificación está más acorde con preventivo y correctivo, ¿sí? Entonces el feed forward sería preventivo y actúa en todo momento. Y el feedback sería correctivo. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, voy a presentar, ya en un segundo voy a presentar la página de Moodle. Ya un momento que necesito salir de la sesión donde estaba, voy a volver a ingresar para que charlemos acerca de la página. Ya un momento, aquí estoy ingresando, listo, bueno. Ya voy a mostrarles. Bueno, en este momento están viendo la página de Moodle, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Ya todos están aquí como participantes, ¿sí? Ya veo a Fernanda y a los demás estudiantes. Y tiene las pestañas correspondientes, las que están en cursiva, ustedes no las pueden ver, no las habilito para que vean, para que no se distraigan de temas. Tienen la introducción y, bueno, el video que habíamos visto y el contenido y las fechas importantes de la asignatura. Aquí César comentaba que el primer parcial lo vamos a llevar al viernes 14 de mayo, ¿sí? Debido a que se cruza con otra asignatura. Entonces aquí lo corrigen ustedes en su PDF. Bien, lo otro ya están las fechas. Ya. ¿Profe, a la misma hora de 12 a 2? Sí, la misma hora de 12 a 2, sí. Sí, sí, por supuesto. Lo otro que les debo decir es si hay festivos. Creo que no. ¿Cierto? No hay festivos jueves y viernes, ¿cierto? Digo, miércoles y viernes. Al otro grupo sí les cae un día martes, sí, el 20 de julio. No importa que hayan festivos, hacemos clase. Esa es la orden de rectoría. Bueno. El periodo de vacaciones es de 28 de junio a julio 13. Y
bueno, el parcial 2, el lunes 1 de junio, de 12 a 2. Noten que es solamente 15 días después. Dependiendo de cómo avancemos, podríamos aplazar una semana este segundo parcial. Depende de cómo avancemos, ¿sí? Yo les comento después del primer examen. Recordemos la fecha para registrar la primera nota, bueno, el 28 de mayo, y con esa nota pues ustedes definen si lo cancelan, ¿no? Pero no creo que nadie vaya a cancelar. Y periodo de vacaciones del 28 de junio a julio 13, el acumulativo, el parcial 3, y lunes 19 de julio. Y tenemos acumulativo viernes 13 de agosto de 8 a 10, el examen final, y la habilitación, pues no creo que nadie habilita, pero si alguno llega a habilitar, de 8 a 12, el miércoles 18 de agosto. Y las clases se finalizan el 6 de agosto. Ok. Profe, yo tengo una pregunta, Sí, disculpe. Daniela. Digamos que los libros están como para todo el contenido, o hay, digamos, un libro especial, digamos, para para lo que vamos en el primer corte, o... Todo lo encuentran en el libro en el primero, que es el básico del curso de control de procesos de Smith y Corripio. También todos los temas lo encuentran en Process Dynamics and Control, y todos los temas también lo encuentran en Ingeniería de Control Moderna de OGAT. En los dos primeros está más dirigido hacia la ingeniería química, el último está dirigido hacia ingeniería mecánica y eléctrica y electrónica. No, listo, gracias, profe. Okay. Profe, una pregunta, ¿tú subes las clases por algún medio? ¿Se refiere a los videos? Sí, o no grabas las clases. Solo grabo las clases cuando lo solicitan ustedes. Ah, ok. Y, todas las veces, profe. No, es que quería ver justamente la del miércoles. Sí, no, solo cuando ustedes lo solicitan, y la subo aquí por la página del Moodle, por ejemplo. Miremos aquí está, no, aquí no está. Una que haya grabado por acá de semestres anteriores. Esta, mire, por ejemplo, clase tema 7, sensores. ¿Sí? Las coloco aquí en el Moodle. Las subo a YouTube y ahí las conecto a Moodle. Ah, ok, vale, profe. ¿Y sería posible, pues que sí, no sé si a todos les sirva que grabes siempre las clases? O tenemos que decirte como el día, profe, Sí, hoy puedes grabar la antes, clase. eso sí, Laura, claro, me acuerda. Ah, ok. Con tu voz tierna y dulce, me acuerdas. Vale, profe. Laura, por favor, ¿puede leer aquí el foro social? Sí, señor. Utiliza este espacio para realizar comentarios de interés y para interactuar con sus compañeros. Primero, escriba una presentación personal, no veo más allá. Sus intereses y las competencias que espera adquirir en el curso de control de procesos, según lo analizado en el video Process Control Instruments. Bueno, después participe realizando un comentario o una pregunta sobre el escrito realizado por una compañero o compañera. ¿Qué entendió que va a hacer en este foro? Pues primero tenemos que hacer una presentación personal, o sea, describir como quiénes somos, qué nos gusta, nuestras como habilidades, y pues también en nuestras expectativas hacia la materia, lo que queremos aprender, lo que esperamos ver, los conocimientos que esperamos adquirir y demás. Y analizar pues bueno, ya todo eso, lo de la expectativa de la materia, pues basado en el video, y dejarle un comentario a otra, pues lo del comentario sí, no sé. Como de acuerdo a las expectativas, preguntarle a otro compañero algo así. Sí, puede hacer una pregunta o puede ampliar el comentario. Ok. ¿Sí? Sí. Desde luego, pues la participación que ustedes vayan a realizar
de un compañero o compañera, pues debe estar en términos académicos y lo más respetuoso posible. ¿Cuándo se cierra el foro, Daniela? ¿Cuándo quiere que se cierre, Daniela? No sé, profe. Pueden participar hasta el día miércoles. Miércoles a las 5 de la tarde. No lo vayan a dejar para antes. Si estos días tienen insomnio, pueden adelantarlo. Bueno, aquí está el video, ¿no? Process Control and Instrumentation. Iremos ahora a la unidad 1. Lice Tatiana, ¿podría leer el título de la unidad 1? Dice modelo matemático en variable compleja, linealización, variables en desviación y diagramas de bloque. Sí, es modelado, ¿no? Modelado matemático. Modelado, sí señor. Bueno, también se puede utilizar la palabra modelaje. Modelaje, pero eso suena más como a moda, ¿no? Como a los modelajes en pasarela. Hay también una tendencia a utilizar modelamiento, pero yo dejé de utilizarla primero porque es muy larga y segundo porque no se encuentra en la RAE, en la Real Academia de la Lengua Española, pero creo que más adelante la van a aceptar porque es muy común encontrar esa palabra. Bueno, a ver, ¿quién estaba hablando? María Camila. María Camila. Sí, profe. María Camila, ¿qué ve aquí en esta imagen? Un proceso, Un una proceso. bomba, un reactor, donde hay recirculación. Ok. ¿El contenido del tanque es enviado a dónde? Al reactor. En el reactor sucede pues el cambio, es una reacción, me imagino que de tipo exotérmica, y el flujo de salida del reactor es enviado a dónde? A una válvula. Bueno, en realidad pasa por la válvula, ¿no? Pero ¿a dónde es enviado? Al tanque, nuevamente. ¿Al tanque o a la chaqueta del tanque? Entonces sería la chaqueta. A la chaqueta del tanque. Sería una chaqueta de enfriamiento. Sí, O podría. depende. Si es una reacción exotérmica en la del reactor, es calentamiento, ¿no? Sí, entonces sería un enfriamiento. Sale caliente del flujo del reactor, entonces sería calentamiento. Es decir, que la energía de la reacción es aprovechada para precalentar el flujo de entrada, ¿cierto? Esto es lo que se denomina una integración energética. Hay integración energética aquí en el proceso. ¿Sí? Ahora, ¿quién más? María Camila. Ahora, ¿qué nota? El mismo proceso, pero en diagramas de bloques. Por supuesto, correcto. ¿Cómo supo que era diagrama de bloques? Por la forma que tiene, porque son puros cuadrados, rectángulos. Sí, correcto. Esta flecha quiere decir que este proceso se puede representar en diagramas de bloque, como me dice María Camila. Bueno, en este diagrama de bloque existe una variable, ¿sí? Común a todos, el diagrama de bloques significa que el modelo matemático que representa el sistema se encuentra en términos de una variable. Harold, ¿cuál es esa variable? Harold. Harold ya se va a comer. Bueno, Valentina Medina.
Señor profe, ¿Cuál es la variable que es independiente en los diagramas de bloque? Valentina, sería ese, profe, S, pero recuerda que ya nos la vamos a llamar S. ¿Cómo el la vamos a tiempo. llamar? ¿Es ese o el tiempo? Son diferentes. Profe, ese no es de la transformada de Laplace. Sí, claro, Joan Sebastián, es la S de la transformada de Laplace, pero La recuerda variable compleja. correcto, la vamos a llamar como variable compleja. ¿Sí? Es decir, que el modelo matemático que se obtiene de este proceso primero debe pasar por una transformación a la variable compleja, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en esta unidad, ¿qué cree que vamos a ver según lo que presento en este diagrama, Kelly? Kelly Juliana, ¿se fue a comer también? No, profe, no, qué pena. ¿Me repite la pregunta? Sí, Kelly, según el diagrama y lo que hemos hablado del diagrama, de este diagrama o de esta figura, ¿qué cree que qué temas vamos a abordar en esta primera unidad? Laplace. ¿Laplace? ¿Solo Laplace? Como tal, la transformada, usted nos había comentado la clase pasada. Pero recuerde que eso ya lo vi en su cálculo 4. Es decir, que pues, no nos vamos a detener mucho en eso. Sí, señor. La compañera Igua dice que el diagrama de bloques. Sí, claro, por supuesto. Vamos a ver cómo formular los diagramas de bloque, ¿sí? Pero para formular los diagramas de bloque necesitamos el modelo, ¿sí? Por eso, primero vamos a dedicar una parte al modelado matemático. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Yo, profe, es que se me acaba de venir una pregunta. Es Ajá. que yo no sé mucho de eso, pero yo sé que las señales, siendo como analogía eléctrica, se hacen con transformadas. A la gráfica son como las del escalón unitario. Entonces, esa conversión es como para interpretar las señales en esas, o sea, para que la gráfica vea así. O sea, cuando se hace esa conversión, se hace con la transformada, algo así. Va por ahí la cosa del tema. Sí, tiene una relación en el sentido de que los diagramas de bloque usualmente tienen las propiedades de un diagrama de circuito eléctrico, sí, claro, por supuesto. Ya vamos a ver esa analogía, es más, un proceso se puede analizar como un circuito eléctrico, sí. Pues sí, vamos a utilizar la transformada de Laplace. Pero el fuerte va a ser no el uso de la transformada, sino el análisis del modelo ya transformado, de las ecuaciones ya transformadas. ¿Sí? Profe, Que se puede derivar de ahí. y para terminar, ¿se hace esa transformación porque así se vuelven más fáciles de entender? Por supuesto, sí. Ese es el control clásico. El control clásico. ¿Como ecuaciones lineales o algo así? Sí, como ecuaciones lineales, sí. Aunque son no lineales en realidad, pero la linealidad se expresa es por las propiedades de los diagramas de bloque. Ah, Por las listo, propiedades de gracias. los diagramas de bloque. Ya cuando estemos en la parte, profundizamos en por qué se denomina lineal. Y desde luego, pues este control clásico es el fundamento del control avanzado, y este control clásico se utiliza a nivel industrial y se seguirá utilizando por mucho tiempo, ya que la teoría que hay detrás del control clásico, pues digamos, es una aproximación, pero ha servido para
para llegar a controlar procesos complicados. Desde luego está el control no lineal, el control avanzado, sí, pero sus fundamentos están todavía en desarrollo. Bueno, ahora vamos a mirar las competencias a desarrollar. Una voz tierna y dulce que colabore. A ver, por ejemplo, Ana Fernanda. Sí, señor. Ana Fernanda, ¿podría leer las competencias? Sí, señor. La primera, establecer modelos matemáticos en estado dinámico con grados de libertad definidos por aplicación de los balances de masa, de moles por componente y de energía en los correspondientes sistemas en análisis. La siguiente es clasificar la estructura de los modelos matemáticos en lineales o no lineales e interactivos o no interactivos. La siguiente dice, definir un modelo matemático en el dominio de la variable compleja derivada del respectivo modelo en el dominio del tiempo y por la identificación de las dependencias entre las variables de salida y las variables de perturbación. El siguiente, proponer diagramas de bloques para un proceso en consideración a partir de la identificación de las dependencias entre las variables de salida y las variables de perturbación. El siguiente, respetar y ampliar la participación de los compañeros en lo referente a la aclaración de dudas y profundización del tema. Y por último, presentar los trabajos y talleres con puntualidad, con características estéticas de formato y de contenido requeridos en cada una. Ok, por supuesto. De estas competencias a desarrollar, ¿alguien quiere profundizar en alguna de ellas o quiere ampliarla o tiene alguna duda? ¿No? Ok, bueno. Ahora la prueba diagnóstica ya está aquí disponible para ustedes. El enlace de la solución de la prueba diagnóstica también está disponible. Lo pueden subir el miércoles hasta las 5 de la tarde. ¿Miércoles? Sí, voy a mirar a ver. Viernes, profe. Viernes. Viernes hasta las 5, eso, viernes. Bueno, vamos a mirar la prueba diagnóstica. Voy a abrirla acá. Bueno, la prueba diagnóstica ya está corregida aquí, el semestre 1 del 2021, y también pues tiene una introducción, un párrafo introductorio que quisiera que otra voz tierna y dulce lo leyera. Y a ver, ¿cuál voz tierna y dulce quiere leer? Dayana Alejandra, ¿quisiera leerla? ¿Dayana? No, no la escucho. No se la escucha a Dayana. Bueno, María Andrea. ¿Ya? Ya la escucho, sí. Prueba diagnóstica. La siguiente prueba diagnóstica está dirigida a la actividad de los presaberes en los estudiantes que inician la asignatura Control de Procesos de la Escuela de Ingeniería Química. Las 4 partes de esta prueba consideran los balances de masa y moles, el balance de energía, la cinética química y el método de la transformada de Laplace. Durante el desarrollo de esta prueba, el estudiante puede consultar los diferentes documentos que le pueden brindar del debido soporte. Aunque esta prueba carece de nota, posee un grande valor en lo referente a la motivación y al alistamiento de los fundamentos necesarios para la consecución de las competencias propuestas para la aprobación del curso. Bueno, ok, entonces no hay nota, pero sí espero que todos la respondan, porque pues de la solución de la prueba diagnóstica, pues ustedes pueden definir en qué nivel están, ¿sí? Si necesitan repasar algo. También puedo utilizar los resultados de esta prueba diagnóstica en dirigir o reforzar ciertos temas del curso.
en la cual pues la mayoría tenga algunas oportunidades de mejora. Bueno, básicamente el primer punto es lo mismo, solo que reduje un poco y con ciertas preguntas. El segundo punto, que balance de energía, cambia algunas cuestiones, no hay un cambio de fase en este balance de energía. Y tenemos la cinética química y los grados de libertad, que quisiera que Jason leyera esta parte 3. Profe, sí, la parte 3. Sí, sí. Cinética química y grados de libertad. Considere un reactor CSTR isotérmico con flujo de salida por rebote. El flujo de entrada, FT, contiene los compuestos A y B con concentraciones C2A1 dependiendo del tiempo y C2B1 respectivamente. En este reactor se efectúan las reacciones A más B generando C. O bueno, la cinética, ahí tenemos expresada de esa manera. Para la reacción directa y K, de esa manera. Para la reacción reversible y C, que produce D con una cinética de primer orden. Bien, entonces aquí, gracias Jason, aquí adicioné otra reacción, ¿no? C produce D. C produce D. Y tiene una cinética de primer orden. Bien, básicamente los puntos son los mismos y aquí pues dejé como tal lo que ya habíamos leído en la clase anterior. ¿Tienen alguna pregunta respecto de la prueba diagnóstica? María Andrea. No, profe, todo me quedó claro. María Andrea, ¿qué es rebose? Señor, ¿Qué es rebose? o sea, cuando sobrepasa como el límite de la altura del recipiente y comienza a salir de la sustancia que se tenga. Ok, por supuesto, ese es rebose. Y, bueno, dice que no tiene preguntas, María Andrea. No, profe. Ok, ¿cuándo la va a contestar? Hay plazo hasta el viernes 16. Sí, pero no la vaya a dejar para el mismo viernes, ¿no? Ah, no. Este fin de semana lo miro. Pero también descanse. De una vueltica, relájese. No hay COVID, profe. Ok, bueno. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Dayana Campo, ¿todo claro? Dayana, Todo claro, profe. ¿qué tiene claro? Eh, pues, pues todavía no he como mirado bien, pero pues sí como por encimita lo que toca hacer de la prueba. Ajá, ¿y cuándo la va a responder? Ahorita el fin de semana, mañana Ok, empiezo. listo. Desde mañana, ok, listo, sin falta, ¿no? Sí, sí, porque está larguito, profe. Por supuesto, claro. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. sí, María Camila. Sí, es con respecto al último punto. Es que en el cuarto punto dice selecciona las ecuaciones. O sea, ¿ahí es solo seleccionarlas o también hay que resolverlas? No, solo seleccionarlas. Ah, listo. Solo dice cuáles son de tipo ordinaria lineal con coeficientes constantes. Ya resolverla en el punto 5. Ah, bueno, profe, gracias. Ok. Bueno. Bueno, entonces dejamos la clase hasta acá. Espero que puedan participar de el foro social y también puedan desarrollar la prueba diagnóstica. Nos vemos el próximo miércoles. De todas formas, si tienen alguna duda,
Y dice, Tatiana solicita que el foro se deje para olvidar. No, dice, eso salga de eso de una vez. Dice, eso lo hace usted en un momentico. Bueno, profe. Profe, Sí. por ejemplo, pues cuando ya estemos haciendo la de la prueba, si tenemos alguna duda, ¿se pueden resolver el miércoles en clase o no? Pues sí, podría resolverla. Pues lo ideal es que lo respondan ustedes, digamos, consultando los documentos, porque de todas maneras lo vamos a resolver en clase, ¿sí? Lo vamos a resolver. Entonces, sí, una orientación chiquitica lo puedo dar. Ah, listo, vale, gracias, profe. Bueno, entonces si no tienen ninguna pregunta adicional, les deseo feliz noche, que descansen y nos vemos el miércoles. Feliz fin de semana. Gracias, Luego, profe. profe, Gracias, profe. Estén Buenas muy noches. bien. Buenas Feliz noche. Gracias. Estén Hasta bien. luego. Chao. Gracias, profe, hasta luego.